Buenas tardes, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz os da la bienvenida a una nueva enseñanza del libro de Colosenses. Hoy en el capítulo 3, versículos 18 hasta el capítulo 4, versículo 1. El tema de la enseñanza es el plan de Dios para construir un hogar. La palabra de Dios dice así: Esposas, estad sujetas a vuestros esposos, como conviene en el Señor. Esposos, amad a vuestras esposas y no os amarguéis contra ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Siervos, obedezcan en todo a vuestros amos humanos, no sirviendo solo cuando se os está mirando, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia. A Cristo, Señor, servís. Pero el que comete injusticia recibirá la injusticia que ahoga, porque no hay distinción de personas. Amos, haced lo que es justo y equitativo con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. La idea principal en el capítulo 3, del versículo 18 al capítulo 4 al 1, es la siguiente. Cuando Cristo es el Señor de una familia, pueden construir un hogar de acuerdo al diseño y el deseo de Dios. Quizás una de las parábolas más reconocidas del Señor Jesús es la que utilizó para concluir el mayor sermón que jamás predicó, el Sermón del Monte. Jesús ofreció una descripción integral de la vida que deseaba para los seguidores. Mateo capítulo 5 al 7. Resumió su mensaje y la importancia de obedecer sus instrucciones, contrastando con los constructores sabios y los necios. Mateo 7, del versículo del 24 al 27. Con todo, uno de los aspectos más importantes y a menudo ignorados de la parábola es que ambos arquitectos estaban construyendo sus casas. Aunque está claro que el objetivo de Jesús era enseñar la necesidad de una base sólida para la vida y la estabilidad de su palabra como único fundamento fiable, no se limitó a hacer referencia a un edificio genérico antiguo o una oficina gubernamental importante o incluso a una estructura para el culto corporativo. Eligió una casa para la parábola que equivale a la vivienda más importante que usted se puede imaginar. Es el hogar de la familia, protege lo que más se aprecia, sirve como lugar de descanso personal, refugio privado y es el centro de operaciones para todos los demás. Cada casa se equipará a su respectivo constructor y sirve en el dominio físico que representa esencialmente toda la vida. Del mismo modo que para los constructores de la parábola de Jesús, el aspecto más significativo de la vida sigue siendo el hogar, no solo la vivienda, sino que todo lo que ésta representa, y lo que ésta representa al Señor Jesús. El intento de construir una casa sobre cualquier otra cosa, no sea su palabra, es insensato e inútil, porque todos, incluidos los creyentes, experimentarán las providencias y prominentes tormentas de la vida que vienen por todas partes: lluvia, viento e inundaciones. Nuestra capacidad de preservar vendrá determinada por los cimientos sobre los cuales construimos y las instrucciones que seguimos. Pablo comprendió esto y aseguró de abordar este aspecto fundamental en nuestras vidas en esta parte práctica de su carta. A medida que continúa proporcionando las implicaciones de la identidad de los creyentes, Pablo dirige su atención a un aspecto crucial de los hogares. Su atención centrada en esta área proviene de una verdad de factores incluyendo, por favor, escuche muy bien, el significado redentor de la familia y el plan de Dios, el significado reflectivo de la familia para la relación del pacto entre Dios y su pueblo. 3.
el significado relacional para las implicaciones personales y sociales de la familia. Varias características literarias distinguen este pasaje del contexto que le rodea. Desde el punto de vista textual, la ausencia de una frase de transición en las instrucciones domésticas, la diferencia de los imperativos corporativos y amplios del párrafo anterior, la ausencia de una conjunción o participio en una conexión también crea un tono de autoridad basado en la fuerza imperativa de las instrucciones y la brevedad de los mandatos domésticos. Además, este pasaje se distingue como una unidad literaria distinta a partir de las características que comparten los pasajes que lo rodean. Los versículos que comprenden inmediatamente son instrucciones corporativas para la sumisión mutua del señorío de Cristo. Las tres últimas exhortaciones van acompañadas de una acción de gracias, capítulo 3 del versículo del 15 al 17. Asimismo, los vínculos que siguen inmediatamente a este pasaje son instrucciones corporativas adicionales que también van acompañadas de una acción de gracias, capítulo 2 del versículo 2 al 5. Estos llamamientos colectivos determinan el pasaje doméstico y lo distinguen como una unidad más autónoma. Pero estas distinciones literarias no se aíslan del pasaje en su contexto circundante. Acentúan la importancia de su contenido. Las pautas domésticas de estos versículos influyen directamente en las instrucciones integral de todo lo que hagan y lo que digan. Hagan como representantes del Señor Jesús. Capítulo 3, versículo 17. Las instrucciones para el hogar también encajan dentro de la conversación más amplia de los colosenses, al demostrar las implicaciones prácticas de la obra redentora de Cristo para los creyentes. El diálogo de Pablo que se ha establecido la identidad redimida de los creyentes ahora se encuentra relacionado con la práctica del contexto personal, relacional y social más importante en el hogar. Desde el punto de vista del contexto histórico, Pablo se dirige a los miembros del hogar según el código doméstico de su época. Aunque en contraste con sus normas culturales, el apóstol demuestra cómo la obra redentora de Cristo define nuestras relaciones familiares y sociales. Esto es de vital importancia para lo que consideremos al predicar este mensaje en nuestro contexto contemporáneo y cultural. Al abordar los roles domésticos, las diferencias de género y las instrucciones de los esclavos y los amos, debemos tener muy clara la verdad en la igualdad bíblica de todas las personas, tanto en esencia como en valor. En Cristo, todos los factores sociales y superficiales que se utilizan para discriminar a los demás han sido erradicados. Gálatas 3:28. Por lo tanto, al abandonar las diversas funciones y responsabilidades del hogar, debemos afirmar las distinciones bíblicas intemporales en el tiempo que afirmamos en el valor de cada miembro individual. También es importante observar la simetría estructural del pasaje. Hay tres partes que relacionan y describen la relación del líder masculino en el hogar: esposas, esposos, hijos, padres, esclavos, amos. La secuencia colectiva de las tres relaciones progresa de forma prioritaria, mientras que su patrón individual describe la forma coherente en funciones y responsabilidades de apoyo en relación con el liderazgo del marido, padre, amo, que es lo más importante. El hogar cristiano está claramente destinado a funcionar en sumisión al liderazgo último de Cristo en el Señor, capítulo 3, versículo 24. ¿Quién es el soberano, el amo de los cielos? Capítulo 4, versículo 1. En este pasaje no solo se estructura la manera doméstica de la cultura con el liderazgo supremo de Cristo, también se muestra el punto de que Pablo en toda la carta es que el Jesús es el Señor exaltado sobre todo. Cuando Cristo es el Señor de la familia, mi esposa y yo podemos construir nuestro hogar de acuerdo con el diseño deseado por Dios. En este pasaje Dios nos proporciona el plano y nos da los pasos necesarios para construir un hogar según su plan. Por favor, preste mucha atención. Debemos dedicar nuestros hogares al Señor, capítulo 3, versículos del 18 al 4:1. Dios estableció la familia como parte del orden creado, Génesis 2, del 18 al 25. Su diseño para el marido y la mujer refleja la relación entre el pacto entre Dios y su pueblo a través de la unidad relacional e íntima. Esto también proporciona el contexto para la
procreación y la expansión continua del pueblo a través de la herencia piadosa de la fe que se pretende cultivar en el núcleo del hogar. Pero cuando el pecado entró al mundo, la unidad familiar quedó devastada. La relación entre marido y mujer se volvió tensa. Génesis 3:16. El concepto del pacto en el matrimonio debería mostrar y se distorsionó en el hábitat espiritual del hogar, se contaminó. Pero a través del poder redentor de Cristo, Dios ha proporcionado un camino para que nuestros hogares sean redimidos en un diseño original, sea restaurado. Pablo ya se ha referido a la naturaleza familiar en la comunidad de la fe que se establece mediante nuestra salvación en Cristo. Capítulo 1, versículos del 1 al 8. Ahora exhorta cómo nuestras familias inmediatas pueden ser redimidas por Él. Debemos someternos a su liderazgo. La estructura es clara. Cualquier intento de construir nuestros hogares sin la dirección del Señor es inútil. El Señor no edifica la casa en vano, se esfuerzan los albañiles. Salmo 127:1. Para que el Señor construya nuestros hogares, nuestras familias deben establecerse bajo su autoridad, de acuerdo con sus instrucciones y su continua participación. En muchos sentidos, esta supremacía y liderazgo integral reflejan el señorío soberano sobre toda la creación, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Pero ahora, en un nivel más personal y práctico, significa que cada aspecto de nuestro hogar debe ofrecerse en la sumisión y la autoridad. Y como constructores que trabajan diligentemente debemos participar en su obra de acuerdo con su diseño y deseo. La autoridad de Cristo sobre todos los aspectos de nuestros hogares se refleja en su liderazgo principal, en las funciones y responsabilidades individuales. Pablo describe: el término Señor aparece 6 veces en el pasaje. En el 3:18, en el 20, 22, 23, en el 24 y en el 4:1. Amo. Y cada una de las relaciones incluye más o menos una referencia de Él. Esto identifica claramente a Cristo como el líder máximo de nuestras familias. No obstante, aunque la mayoría de los creyentes conocen su autoridad, a menudo nos cuesta entender las implicaciones prácticas de que está hecho en cada una de nuestras funciones. En primer lugar, someterse a su liderazgo en el hogar significa que nuestras funciones han sido asignadas específicamente por Él. Si bien Pablo se refiere a la estructura doméstica de su cultura, los roles de los esposos, las esposas, los hijos fueron establecidos como parte del diseño original de Dios para la familia y deben ser honrados como tales. Aunque estas funciones son distintas entre sí, los miembros individuales se ocupan en los roles, tienen igual valor entre el Señor y las funciones particulares son vitales dentro del diseño de Dios. Mientras los aspectos específicos de estos roles y las responsabilidades relacionadas serán consideradas individualmente, las instrucciones específicas para cada miembro del hogar deben comenzar con una sumisión inicial al liderazgo de Cristo. En otras palabras, para ser el Señor de nuestros hogares, primero debe ser el Señor de nuestros corazones. El fundamento indiscutible de un hogar constituido según el diseño de Dios debe ser una relación personal con Él. De lo contrario, sus instrucciones se reducen a consejos prácticos que derrumban bajo el peso de la responsabilidad personal que no pueden cumplirse sin Él. Así como Cristo es la piedra angular de la casa de Dios y la familia espiritual, 1 de Pedro 2, versículos del 5 al 7, Él debe ser también la piedra angular de nuestros hogares. Además, someterse a su liderazgo en el hogar significa que nuestras funciones son, en última instancia, responsables ante Él. Muchas veces somos culpables de terminar nuestra obediencia personal y cumplimiento de nuestras funciones particulares en función de la felicidad de los demás miembros de nuestro hogar, pero nuestra responsabilidad no depende de su obediencia. En otras palabras, el espíritu reacio de una esposa no niega la responsabilidad del marido a amarla y no ser duro. Del mismo modo, la devoción de una esposa a su marido no puede determinarse en función del nivel de compromiso y de que éste para amarla en bien. Del mismo modo, la sumisión de los hijos a sus padres no es opcional. Dios no espera que los miembros de la familia se sometan a abusos y ciertamente les exigiera que hicieran algo antibíblico, inmoral o ilegal.
el intento de cumplir con las responsabilidades familiares, pero aparte de estas excepciones, nuestra fidelidad no debe depender de los demás miembros de nuestro hogar. En última instancia, somos responsables ante el Señor y debemos cumplir con nuestras funciones y responsabilidades en consecuencia. Debemos servir con su amor. Además de someternos al liderazgo en Cristo, debemos servir con su amor. La disposición subyacente de los discípulos debe ser siempre el amor, Juan 13:35, mientras que en la mentalidad general de los seguidores debe ser siempre el servicio, Mateo 20, versículos del 26 y 28. Nuestros hogares deberían personificar ambas convicciones, ya que cada miembro de la familia opta a un corazón de siervo con devoción amorosa hacia los demás. Esto significa que en el cumplimiento de nuestros deberes no satisface la última instancia, nuestra responsabilidad ante el Señor. Sin el amor, incluso nuestros mejores esfuerzos del cumplimiento perfecto con las casillas de una lista son vacíos y sin valor. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Como maridos, esposas, hijos y siervos del Señor debemos actuar con amor los unos por los otros como expresión de nuestro amor por Cristo. El amor redentor que transforma nuestros corazones debe ser, evidentemente, a través de nuestra interrelación amable con los demás y los deberes domésticos que realizamos voluntariamente. Cuando nuestros hogares están saturados de servicio amoroso, se logra mucho más que cualquier tarea específica que realicemos. El amor desinteresado que compartimos permite que nuestras relaciones familiares expresen la devoción íntima que son diseñadas dentro de la relación y el pacto con Cristo, Efesios 5, versículos 31-32. Además, nuestro servicio amoroso proporciona el testimonio evangélico del amor del Redentor en los miembros perdidos de la familia, mientras cumplimos con nuestras responsabilidades domésticas y honramos a Cristo. 1 de Pedro 3, versículos 1 y 2. En última instancia, cuando nuestras familias exhiben este servicio amoroso, también da un testimonio al mundo perdido, el amor del Redentor de Dios que está disponible en Jesús. La invitación a ser adoptados en la familia de nuestro Señor se extiende cuando modelamos la verdad del Evangelio a través del servicio amoroso. Para dedicar nuestros hogares del Señor debemos someternos a su liderazgo y servir con amor. El plan de Dios para construir un hogar comienza con estos pasos fundamentales como base necesaria para una familia piadosa. Podemos servir con armonía en el Señor, capítulo 3, versículos del 18 al 4:1. Las instrucciones prácticas de este pasaje se dirigen a distintos miembros de la casa, aunque estas directrices son ciertamente funcionales, no pretenden ser simplemente paradigmas. En otras palabras, las funciones y responsabilidades que identifican son más que un simple manual de éxito. El diseño y el deseo de Dios para el hogar nos enseñan en última instancia cómo experimentar algunas de las relaciones más íntimas que estamos destinados a cumplir y proporcionan algunas de las mayores vías de armonía y felicidad que estamos hechos para disfrutar. Las esposas deben amar respetuosamente a sus maridos, capítulo 3:18. Los dos primeros miembros del hogar a los que se refiere Pablo están relacionados con los roles fundamentales que se establecen en un hogar. Cuando Dios instituyó el matrimonio en el jardín, afirmó que no es bueno que el hombre esté solo, por lo que creó una ayuda idónea, Génesis 2:18. Proporcionó a Adán a Eva y presentó como su esposa, Génesis 2, del 22 al 24. Este diseño original sirve para el fundamento para una comprensión bíblica del matrimonio, Mateo 19, versículos 5 y 6, y como base de las directrices de Pablo en este pasaje, Efesios 5:31. Las instrucciones para el hogar que aparecen en estos versículos comienzan con las esposas y su llamado, someterse a sus esposos, Colosenses 3:18. El término someterse ha sido históricamente mal interpretado de diversas maneras. Algunos intérpretes acusan a Pablo de ser un misógino, que es el término que sanciona el abuso o utiliza para validar su rechazo a las escrituras por estar culturalmente confiados o anticuados. Otros han optado de ser empleado el término con una licencia para el liderazgo dominante en el hogar, donde se exige la servidumbre obediente de la esposa. Ambos puntos de vista extremistas malinterpretan por el completo el significado del término y pierden el corazón en el pasaje.
Someterse se utiliza constantemente en el Nuevo Testamento en referencia a la responsabilidad de la esposa hacia su marido. Efesios 5:22, Primera de Pedro 3:1. Se relaciona directamente con la naturaleza del matrimonio y las funciones correspondientes del marido y la mujer. Los esposos están destinados a ser fieles ciudadanos y cuidadores de sus esposas, y las esposas son los complementos amorosos de sus maridos. La instrucción dada a las esposas no es la misma palabra obedecer que Pablo utiliza para los niños, los esclavos y las autoritarias en este pasaje. Poco a poco, un término que subordine el valor de la esposa, quien es portadora de la misma imagen divina y heredera con Cristo, Gálatas 3:28, Primera de Pedro 3:7. El término describe una ofrenda voluntaria de uno mismo al otro, en voluntad y apoyo. Refleja el corazón del propio Jesús, quien siendo igual se sometió voluntariamente al Padre. Filipenses 2, versículos del 5 al 8. En la práctica significa que las esposas deben ofrecerse a sus maridos con respeto y admiración de corazón, de manera que los honren, los animen y satisfagan en sus necesidades. Primera de Pedro 3, versículos del 4 a 6. Este espíritu de cooperación no depende de la fidelidad del marido para cumplir su función, aunque ciertamente no obliga a la esposa a seguir instrucciones inmorales o ilegales ni someterse a abusos. La dignidad de la devoción de la esposa a su marido son, en última instancia, expresiones de su amor en Cristo y deben ofrecerse como la de que conviene al Señor. Dedíquese a cumplir con sus responsabilidades. No solo le traerá el contenido de la satisfacción, sino que afirmará y animará a su marido. Así también cultivará un hogar sano y feliz para toda su familia. Los maridos deben amar sacrificialmente a sus esposas. 3:19. El papel del marido en este pasaje complementa perfectamente a la mujer e incluye un doble mandato. El aspecto positivo de las instrucciones de Pablo a los maridos es amen a sus esposas. En el pasaje paralelo de Efesios desarrolla un imperativo aclarado en la esencia, el alcance de este amor. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, Efesios 5:25, esto caracteriza el amor del marido por su esposa como sacrificio desinteresado. Debe estar dispuesto a dejar de lado sus propias necesidades, deseos y anhelos por el bien de su esposa. Así como Eva en el jardín del Edén, la esposa es un regalo de Dios en quien confía y al cuidado de su marido, quien debe cuidarla, protegerla y mantenerla. Los maridos son responsables de las necesidades emocionales, físicas y espirituales de sus esposas. Deben dedicarles a cuidarles y a proveer la santificación encarnado en el ejemplo de Cristo en la crianza de su iglesia, Efesios 5 del 26 al 29. Para que esto suceda, el amor de un esposo por su esposa debe derivar una pasión por Cristo, una incrementable devoción a Él. En consecuencia, no depende del carácter o la conducta de la esposa. De hecho, el amor que más refleja a Cristo es el que se merece, pero se da gratuitamente. Pero, por lo tanto, el amor de un esposo por su esposa debe reflejar el amor sacrificado e incondicional de su esposo, el Salvador, de tal manera que estimule un afecto más profundo por Jesús en el corazón de ella. Cuando el marido ama fielmente a su esposa, tampoco será áspero con ella. Este aspecto prohibitivo de las instrucciones de Pablo de los esposos no solo se refiere a su comportamiento hacia las esposas, sino que también describe a la respuesta potencial que se puede invocar. Tratar a una esposa con dureza solo la amargará hacia su marido, hacia su matrimonio y potencialmente hacia el Señor. Para la descripción práctica en el tratamiento apropiado también prohíbe el liderazgo gradualmente que se aprovecha de la sumisión voluntaria de la esposa. Por lo contrario, la sumisión del marido al señorío de Cristo identifica a Jesús como líder supremo en que es el hogar. Por lo tanto, en reserva hacia el Señor, el marido debe amar sacrificialmente a la esposa, honrarlo, cuidarlo con compasión y comprensión y estimulando su valor delante del Señor. Primera de Pedro 3:7.
Los hijos deben escuchar humildemente a sus padres, capítulo 3, versículo 20. La segunda relación dentro del hogar que Pablo aborda entre los hijos y sus padres, las instrucciones en este versículo se dirige a los que son jóvenes y siguen viviendo bajo la supervisión de los padres terrenales. En concreto, constituye a los hijos e hijas que los obedezcan a sus padres, versículo 20. El término utiliza aquí es más fuerte que el término de sumisión que utilizó anteriormente en la referencia a las esposas. Los hijos tienen la responsabilidad incondicional de cumplir con la instrucción y la guía de sus padres. La naturaleza integral de esta responsabilidad se aclara con la frase en todo. Si bien esto no requiere que los hijos obedezcan mandatos antibíblicos, inmorales o ilegales, sí espera una sumisión y obediencia voluntarias que respeten el liderazgo de sus padres. El pasaje paralelo de Efesios, Pablo hace eco en la misma instrucción para que los hijos obedezcan a sus padres y fundamenta en su instrucción en el quinto mandamiento de honrar al padre y a la madre, Efesios 6 del 1 al 4. Esta premisa subyacente con el respeto y admiración revela la motivación y la disposición del corazón que debe caracterizar un cumplimiento de los hijos hacia sus padres. Un corazón honrando no determina la obediencia basándose en el mérito o en el rendimiento de los padres y tampoco finge la obediencia por obligación. En cambio, muestra una humilde diferencia hacia los padres en conocimiento de la autonomía de Dios. Cuando los padres terrenales encargan el amor y el liderazgo del Señor, esto debería recordar a los hijos e hijas que tienen un Padre Celestial que se personifica en forma perfecta y la guía y el cuidado paternal. Cuando los padres que se quedan cortos con sus esfuerzos por amar y guiar a sus familias de forma perfecta, los hijos pueden sentirse alentados en el hecho que su Padre Celestial nunca mostrará esas mismas imperfecciones. Como resultado pueden seguir obedeciendo a sus padres en todo, porque todo lo que agrada al Señor, esta frase, no solo significa que produce placer en Él, sino también que es agradable. La obediencia a Cristo proporciona la mayor satisfacción en cumplir nuestro propósito, crearlo y honrarlo y glorificarlo como Señor. Pablo ha exaltado repetidamente a Jesús como la autoridad preeminente sobre todas las cosas. Capítulo 1, versículos del 15 al 20. La responsabilidad subsiguiente de los creyentes en hacer todas las cosas según el nombre, capítulo 3, 17. Por lo tanto, la base de la responsabilidad de los hijos de obedecer sus padres y la alegría posterior que proporciona se deriva del señorío de Cristo y la sumisión final en Él. Los padres deben guiar fielmente a sus hijos, versículo 21. Así como en el caso de los demás miembros de la familia, Pablo aborda la relación con los hijos, con el padre en particular. Al definir la relación de los hijos con el padre, el apóstol enfatiza en última instancia la sumisión a su amoroso Padre Celestial. Al mismo tiempo, esto no niega ni minimiza la importancia de la madre. De hecho, el uso del término paterno es inclusivo y pretende dirigirse a los padres y madres. La responsabilidad de los hijos de obedecer a sus padres tiene un objetivo: ofrecer un espíritu de enseñanza que permita a los padres cumplir con las responsabilidades. El hogar fue diseñado para Dios para cultivar los corazones que amen a Jesús y vivan en Él a fin de producir una herencia piadosa en los seguidores suyos. Las sucintas instrucciones de Pablo a los colosenses se centran en la prohibición negativa para los padres, mientras que en el pasaje paralelo en Efesios enfatiza las instrucciones positivas para los padres. En conjunto proporcionan directrices específicas para criar a los hijos en un hogar cristiano. En un hogar se honra a Cristo. Los padres deben disciplinar a sus hijos. Las Escrituras colocan la responsabilidad de entrenar a los hijos en la palabra de Dios, principalmente sobre los hombros de los padres. Deben criarlos en disciplina e instrucción del Señor, Efesios 6, versículo 4. Las indicaciones de Pablo a la familia, a menudo en una carta corporativa, afirman claramente la inversión colectiva que requiere la Iglesia. Esto es particularmente cierto cuando los hijos tienen padres incrédulos o no tienen la vida hogareña tradicional que promueve el crecimiento espiritual. Pero parte de estas
excepciones cada vez más comunes, los padres están destinados a ser los principales representantes de Dios para los hijos. Son responsables de moldear a su amor y proveer para sus necesidades y enseñarles lo que significa vivir conforme su palabra. Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9. En segundo lugar, el hogar que honra a Cristo. Los padres deben disciplinar a sus hijos. Aunque nuestra cultura desprecia a los padres que amonestan a sus hijos, las Escrituras enseñan la disciplina, en que es uno de los aspectos más importantes del amor paternal. Proverbios 13:24. La corrección se necesita para que los niños aprendan a distinguir el bien y el mal y se les enseñe la realidad de las consecuencias de sus elecciones pecaminosas. Esto no es una licencia para el abuso emocional o físico por parte de los padres. Debemos moldear en el amor y en la disciplina de nuestro Padre Celestial, recordando que es el objetivo de la disciplina, es principalmente formativo, no punitivo, porque el Señor disciplina al que ama para formarlo y producir en él la justicia. Hebreos 12, versículos del 5 al 11. Por lo tanto, como padres debemos adoptar una mentalidad que discipline a nuestros hijos como un objeto más constructivo que correctivo. Nuestra disciplina debe enseñarles a responder la guía amorosa del Señor de una manera que forme el amor y la confianza, el deseo de seguirlo. Por último, el hogar que honra a Cristo, los padres no deben desanimar a sus hijos. Las instrucciones de Pablo en este pasaje advierten en contra de su enfoque paternal que se exaspere a los hijos. Colosenses 3:21. Este término describe una manera de criar que irrita y frustra. En la práctica se trata de imponer una norma legalista que exige la perfección, crea expectativas poco razonables y reprende constantemente. Debemos evitar esta forma de crianza para que no nos se desanimen. Versículo 21. Los mismos afectos de los niños en este tipo de suspensión severa son acumulados y hacen que los niños cuestionen su valor y se amarguen. Prácticamente en esta forma de criar a los hijos provoca también graves ideas erróneas que estos proyectan en el Señor, creyendo que Él es cruel y que necesitan ganarse su amor. En cambio, los padres debemos ser pacientes y compasivos con nuestros hijos, sin encadenarnos a la culpa de la vergüenza, sino alentarlos con amabilidad, misericordia y comprensión. Esto promoverá una relación sana entre los padres y los hijos, que se caracteriza por el amor y el aprecio mutuo. Los creyentes deben trabajar diligentemente para su amo. Capítulo 3, versículos 22 al 4:1. La última relación doméstica que aborda este pasaje entre esclavos y los amos. Es importante señalar que Pablo no estaba defendiendo la esclavitud. Algunos han malinterpretado su falta de condena en la instrucción o su negativa al respaldar la rebelión contra ellos con una aprobación implícita, pero las escrituras son claras en cuanto a la discriminación en cualquier tipo, social, política o racial. El trato inhumano a los demás es impío e inaceptable. De manera similar, en la forma de que Pedro aborda el sufragio injusto y las injusticias políticas en su primera carta, en 1 de Pedro 2, del 13 al 25, Pablo ofrece instrucciones prácticas para presentar una respuesta cristiana a quienes se encuentran en estas lamentables situaciones. A través del ejemplo de Cristo, los apóstoles comprendieron que el mayor medio para el cambio social y cultural era una transformación mediante el poder del Evangelio. Estos versículos revelan varios aspectos importantes del Evangelio y nuestra responsabilidad de encontrarlo. Por ejemplo, el Evangelio nos alcanza en las circunstancias en las que nos encontramos y nos enseña a responder en consecuencia. Además, redefine las relaciones sexuales en un contexto, en una relación espiritual, en los creyentes que comparten con Cristo entre sí. Esto fue especialmente evidente en la situación del líder de la iglesia de Colosas y su siervo regenerado y arrepentido. Pablo pidió a Filemón que se considerara a Onésimo como un hermano y no como un siervo. Filemón 16. Por último, también reorienta la relación de todos los creyentes con Dios, ya que no son adoptados por sus hijos y al mismo tiempo designados por sus siervos. Nuestra visión de Dios como nuestro amo, Colosenses 4:1, reconoce su compra de nuestra libertad, también estableció de su propiedad.
Primera de Corintios 6, del 19 al 20, y nuestra responsabilidad de la obligación hacia Él como esclavos en la justicia. Romanos 6, versículos 17 y 18. Por lo tanto, las instrucciones de Pablo para los esclavos y los amos cambiaron en la perspectiva de las respectivas posiciones, centrándose en las funciones y responsabilidades en el servicio del Señor. Sus instrucciones en los siervos se centraron en su cumplimiento voluntario y obedecen en todo ante a sus amos terrenales, Colosenses 3:22, con la seguridad que en su siervo sería recompensado por su amo al final, el Señor Jesucristo, en el versículo 24. A la inversa que se comente de la injusticia será castigado en consecuencia sin acepción de personas, versículo 25. Más de la obediencia, Pablo también se preocupa por la condición de sus corazones. Al fin cumplimiento de los deberes, como los cristianos se les ordenó trabajar con integridad, no solo mientras se les vigila, deben servir con sinceridad, no simplemente como complacientes, y trabajar diligentemente con la sinceridad del corazón, temiendo al Señor, versículo 22. Del mismo modo, ambos redimidos deberían tratar con justicia y equidad los siervos que tienen la referencia y semejanza a su amo en los cielos, capítulo 4, versículo 1. Estas directrices son ciertamente aplicables a los creyentes contemporáneos, puesto que se caracterizan en una ética de trabajo cristiana que debería mostrarse en nuestras vocaciones. Las instrucciones de Pablo para los amos y siervos en este versículo reflejan el énfasis para todos los miembros de la casa. Todo lo que hagan, háganlo con corazón como para el Señor y no como para la gente, versículo 23. Este versículo resume y reitera la directriz general de todos los creyentes del versículo 17. Nos recuerda que todo lo que hacemos importa, todo lo que hagan como lo que hacemos importa, háganlo de corazón y porque lo hacemos lo que importa como para el Señor. Esto significa que independientemente de nuestras circunstancias, todo lo que hagamos en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras iglesias, debe hacerse con honor al Señor mientras trabajamos diligentemente para nuestro amo. Debemos mostrar nuestros corazones por el Señor. Capítulo 3 del 18 al 4:1. Al considerar cuidadosamente el deseo de Dios para nuestros matrimonios, nuestros hogares y también el deseo de tener un cuidado de preservar el diseño para ellos, en esta época es cada vez más difícil debido a nuestra cultura que intenta rechazar la misión bíblica del matrimonio y definirlo como un acuerdo de ética sexual contemporánea y en las preferencias del estilo de vida, pero las escrituras son claras. Dios diseñó el matrimonio para que fuera entre hombre y una mujer para toda la vida. El primer matrimonio en el jardín se estableció como un modelo inalterable, Génesis 2:24. El Señor Jesús afirmó en Mateo 19, del 4-6, que Pablo también escribió en Efesios 5:31. El diseño de Dios para el matrimonio no solo incluye un patrón distintivo, también tiene un propósito definido. Las Escrituras enseñan que el matrimonio es en última instancia una representación en la relación eterna entre Cristo el novio y la iglesia su novia, Efesios 5:32. Tal unión un día celebrará como parte de la consumación de los siglos, Apocalipsis 19:7. Como tal se caracteriza por el amor del pacto por su pueblo, que es sacrificado y desinteresado. Por lo tanto, el matrimonio no puede ser alterado en su diseño original. De lo contrario, se distorsionaría la realidad eterna y se debe reflejar y se socava el propósito redentor que se debe servir. El matrimonio es una relación sagrada que es más que una tradición ceremonial, un ruego que conviene una amistad compatible en un acuerdo contractual. El matrimonio es una unión práctica que puede definirse así como una unión sagrada y exclusiva y realizada por Dios y une espiritualmente al marido y a la mujer con los lazos de amor sacrificado y la división incondicional que refleja la relación de Cristo y su iglesia y es ceremonialmente festejado y consumado físicamente ante el Señor. Aunque debemos ser fieles y preservar este entendimiento bíblico, defender nada menos que las normas intemporales de Dios, debemos hacerlo de corazón, compasivos y considerar cuidadosamente a las personas en nuestras comunidades y a los miembros de nuestras iglesias. Debemos mostrar nuestro corazón por el Señor demostrando un amor sincero por los demás mediante la bondad y la comprensión. Perdón.
Debemos considerar cuidadosamente las diferentes situaciones. Siempre de manera perfecta en las Escrituras se enfatiza las vidas imperfectas de las personas. Existe una tensión entre lo que se necesita la fe y lo que es difícil de la obediencia. Por lo tanto, debemos señalar que la verdad de la palabra de Dios y la misericordia de la gracia para aquellos que han sido afectados por la tragedia del desamor personal, la difusión familiar o la desgracia matrimonial. A lo largo de la carta de los Colosenses, Pablo ha centrado el amor al Redentor de Dios por medio de Cristo, que se apropia individualmente por medio de la fe. El sacrificio de Jesús en la cruz proporciona el perdón de los pecados, capítulo 1, verso 14, y nos reconcilia con Dios, capítulo 1, versos 21-22. Al encontrarnos donde estamos y redimir nuestras vidas para un propósito de gloria. Aunque Pablo defiende la norma de la idea de Dios, también se consciente que los colosenses fueron rescatados por las vidas que anteriormente eran tormentosas, desordenadas y complicadas. Las consecuencias prácticas de sus vidas anteriores al margen de Cristo no se convirtieron o cancelaron inmediatamente. Los cristianos seguían siendo refinados por las circunstancias que estaban siendo redimidas como testimonios de la gracia. Del mismo modo, muchas personas a las que estamos llamados a servir, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, miembros de la familia extensa, pueden encontrarse enterradas bajo los daños colaterales de las historias familiares o las de las escuelas o los escombros en las situaciones anteriores. Además, muchos de nosotros podemos luchar con la culpa, la ira, la vergüenza de nuestro pasado o con las emociones cruzadas en las heridas abiertas y en las circunstancias actuales. La norma de Dios para el hogar, que este es el pasaje, no ignora en estas realidades. Por el contrario, debería proporcionarnos esperanza, puesto que nos enseña el remedio redentor para nuestros hogares. Cuando vivimos de acuerdo con un diseño y el deseo, las verdades de este pasaje también nos alientan con un mayor amor redentor cuando nos enfrentamos a nuestras insuficiencias, en los remordimientos del pasado y en las deficiencias actuales. En Cristo nuestros cuerpos fracasados son perdonados, nuestra culpa es limpiada por su gracia y nuestros corazones pueden ser sanados. También debemos tener en cuenta quienes se encuentran en situaciones de abuso. La palabra de Dios define sistemáticamente a los oprimidos y ofrece refugio y consuelo a las víctimas. Su diseño para lograr no requiere que continúen sometiéndose al daño. Por lo tanto, debemos estar al lado de aquellos que se encuentran sufriendo por todas formas del abuso emocional, físico, espiritual, y ofrecer un refugio y protección. Aunque debemos orar y aconsejar para que se reconcilien, exponerlos al abuso continuo es irresponsable e impío. Las realidades desafortunadas y desgarradoras requieren de que consideremos cuidadosamente las diferentes situaciones. Debemos considerar las oraciones temporales y difíciles. La norma perfecta de este pasaje también nos recuerda que ninguna familia es perfecta, incluso cuando servimos y vivimos de acuerdo con el diseño de Dios para nuestros hogares. Cada matrimonio, cada familia experimentará temporadas difíciles. Nuestros deseos pecaminosos y comportamientos egoístas pueden perturbar nuestras vidas y causar tiempos y tensión y establecer patrones de difusión. Durante estos momentos, este pasaje puede recordarnos nuestras funciones y responsabilidades de nuestros hogares y renovar nuestro compromiso con el Señor y con nuestras familias. Hay temporadas particulares en las que son notoriamente difíciles de soportar para los hogares. Los tiempos ásperos, las temperaturas, la relajación representan desafíos únicos que requieren consideración en la oración. Cuando nuestras familias experimentan tiempos de dolor emocional, pérdida de seres queridos o una inestabilidad de la situación con un cambio de trabajo o reubicación, el estrés adicional y los ajustes requeridos pueden ser especialmente arduos, y las incorporaciones en la familia o los problemas de los padres con los hijos y con los nietos también pueden dar lugar a momentos fatigosos que nos obligan a robar nuestras devociones y nuestra familia, nuestras funciones y responsabilidades individuales. Las temporadas vacacionales o relajaciones también pueden presentar desafíos periódicos en nuestras familias. Viajar para las fiestas, navegar por las expectativas de las personas de nuestras familias extensas y equilibrar el tiempo entre los suegros, todo ello crea una dinámica que es estresante y puede ser abrumadora.
La preparación en la oración, en la provisión de estas temporadas, junto con la clara comunicación durante las mismas, pueden ayudar a aliviar por parte a la inevitable presión que viene con las fiestas. En medio de estas temporadas, mantener nuestra consideración destinadas los unos de los otros y operar en los corazones de comprensión, amor, puede ayudarnos a soportar y a disfrutar el diseño del deseo de Dios para nuestros hogares, mientras nosotros y nuestro amor sea para con el Señor. El supuesto de la parábola de Jesús sobre los constructores sabios y necios es que nuestras casas tienen que soportar necesariamente un aluvión de temporadas torrenciales. La seguridad de la parábola es que los arquitectos de las casas, de acuerdo con el proyecto de Dios, pueden resistir los debates de la vida. De acuerdo con Jesús, cuando construimos nuestros hogares sobre la arena incierta e inestable en los principios de la filosofía del mundo, nuestras casas se derrumban. Muchos de nosotros hemos presentado o soportado daños colaterales de estos estragos, derrumbándose nuestras familias. Pero cuando Cristo es el arquitecto y la palabra es el fundamento, nuestros hogares se establecerán sobre la roca inmovible y no se perderá. Y nuestras casas no se destruirán a pesar de cualquier tormenta devastadora que tengamos que soportar. Estos versículos Pablo embosó en el proyecto necesario para construir nuestros hogares de acuerdo al diseño de Dios. Toda la carta de Colosenses se diseñó con lo que significa ser adoptado en la familia de la fe por medio de Cristo. Este pasaje en particular nos ayuda a entender las implicaciones de esta realidad para nuestras familias domésticas. Cuando nuestros hogares son moradas de las que se comparte el amor de Cristo dentro de nuestras familias, los padres pueden cultivar los corazones para Jesús y educar a los hijos para que sean discípulos maduros que vivan para Él, para construir nuestros hogares de acuerdo con lo que el proyecto de Dios va más allá del impacto inmediato de nuestras familias. Jesús enseñó también que hay una implicación prevista, aunque la parábola final describe las consecuencias de no construir nuestras vidas y nuestros hogares sobre su palabra. No es la única mención en la casa del Sermón del Monte. Anteriormente en el mensaje, el Señor describió el impacto de los creyentes que deben tener un mundo perdido a través del testimonio de nuestras vidas transformadas. Mateo 5, versículos del 13 al 16. Nuestra identidad en Cristo nos distingue del mundo y está demandada a influir en todos los que nos rodean. De este conocido pasaje sobre la sal y la luz, Jesús utilizó la casa como una característica importante de la analogía. Se supone que el uso de una lámpara es para la luz y todos los que están en la casa, Mateo 5:15. Esto no solo recuerda que los que habitan en ella, sino que a medida que las familias se transforman en la comunidad de los creyentes, sirven a una ciudad en una colina que no puede ocultarse. De manera colectiva, el impacto de estos hogares se extiende más allá de los ocupantes inmediatos. Los hogares redimidos se convierten en faros de luz que hacen brillar el Evangelio, el mundo perdido que nos rodea. De este modo, el proyecto de Dios para nuestros hogares también forma parte de un plan de juego y la misión. Cuando dedicamos nuestros hogares al Señor, podemos habitar con armonía en Él y mostrar nuestros corazones por Cristo como un testimonio de su amor redentor que está disponible universalmente e invita a todos a reunirse en una familia. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes en una nueva enseñanza. Bendiciones.